Pero el Señor dijo no y me sanó. Ese sábado yo me levanté y yo tenía dieta de nutriólogo. Pero ese sábado le dije a mi esposa, por favor, tira todo eso a la basura. Perdón por los nutriólogos. Tíralo a la basura. Por favor, dame unos chilaquiles y un café negro. Y mi esposa dijo, no. Le digo, sí, quiero chilaquiles. Desayuné chilaquiles, mi café negro y me fui a Colombia. Y empiezo a escuchar esa canción. Y yo decía con todo mi corazón, en mi vida Dios ha sido bueno. Ha sido tan fiel. Por eso digo que puede ser su experiencia. No nada más la experiencia de alguien que la compuso. Dios la bendiga a esta persona que la compuso, pero puede ser nuestra experiencia porque la Biblia nos dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Voy a recordarles, ¿saben ustedes que el domingo pasado fue el cumpleaños de la iglesia? ¿No saben? ¿No leen la Biblia? Corría el año 33 de la era de Cristo, cuando a Dios el Padre le plació cumplir su promesa y enviar al Espíritu Santo. Y es el nacimiento de la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 2, ahí está el registro. Miren, Hechos capítulo 2, comentando el versículo primero, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenaba toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y el Señor lo cumplió. Aleluya. Les comento, hermanos, nuestra iglesia está impulsando fuertemente una enseñanza basada en, se llama valores operativos de la Iglesia Metodista Libre. Son 5 valores que tiene la Iglesia Metodista Libre para operar. Se los menciono. Número 1, dependencia del Espíritu Santo. Número 2, guiados por una visión. Número 3, interdependencia, es decir, trabajamos en equipo y colaboración. 4, innovación y mejoras continuas. Y número 5, hablamos la verdad, pero la hablamos con gracia. No consentimos con el pecado, decimos la verdad, pero lo hacemos con la gracia de Dios. Estos son valores operativos de la Iglesia Metodista Libre. Mencionaré la definición del primero: dependencia del Espíritu Santo. Es decir, dependemos de Dios en todas las cosas. Buscamos su dirección a través de la Biblia, la oración individual y colectiva y los sabios consejos. Creemos en el poder transformador del Espíritu Santo y en que Él proveerá para su pueblo. Estamos profundamente conscientes de que la obra de restauración es su obra, con el cual Él nos invita a colaborar, y que sin su poder y su dirección, nuestra labor es en vano.
La vida cristiana, hermanos, a partir del año 33 del primer siglo de la era cristiana, se vive diferente. Hola. ¿Sí me escucharon? Lo voy a volver a repetir. ¿Aquí están? Porque los estoy viendo, pero no sé dónde están sus pensamientos. ¿Aquí están? Fíjense bien. La vida cristiana, a partir de ese momento, la vida cristiana se vive diferente. Creemos que a partir de ese momento hay una transformación de vida por el poder del Espíritu Santo. ¿Han escuchado o tal vez han repetido ustedes alguna ocasión este dicho? Hombre, ni volviendo a nacer cambia. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han dicho? ¿Se lo han dicho a un cristiano? Porque miren qué contradicción. Creemos en el poder transformador del Espíritu Santo. Por eso digo, la vida cristiana a partir de ese momento se vive diferente. En la Biblia se conoce como el día del Pentecostés, el día en que el Padre cumplió su promesa. Joel capítulo 2 versículo 28 dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no era solamente para un grupo especial de personas. ¿Saben ustedes que en el tiempo del Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y regresaba? Por decir, iba y venía. Llegaba en algún momento específico para algunas personas y luego se iba. Y es sorprendente cómo el Espíritu Santo operaba. Yo les doy una recomendación, hermanos. En el libro de los Jueces hay una historia a partir del capítulo 13, 14, 15 y 16. Es la historia de un personaje increíble en la Biblia que se llama Sansón. Sansón, ese hombre superpoderoso. Pero ¿saben cuándo se venía? ¿Cuándo se volvía superpoderoso? Dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él y hacía cosas. Y luego se le iba. Y luego otra vez, y el Espíritu vino sobre él y hacía cosas, porque así era antes. Pero a partir de donde dice el versículo que leímos del 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestros ancianos, sobre los siervos, sobre los libres, sobre toda carne, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu. Gloria a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ya tenía un tiempo con ellos. Y Hechos capítulo 1 es un versículo que mencionamos mucho. Pónganle mucha atención, hermanos, a la primera parte de Hechos capítulo 1 versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cierto es que esa promesa, hermanos, viene acompañada de la gran comisión, porque ese poder que Dios da a su pueblo lo da para tener el valor, el arrojo, la fuerza, la potencia, la inspiración, todo lo que el ser humano necesita para compartir el evangelio con otras personas. Porque dice, con este poder serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si analizamos la primera parte, hermanos, el cristiano es capacitado con el poder de Dios para vivir la vida cristiana triunfante. El Señor fue muy específico, hermanos, con los discípulos. Ya habían pasado, hermanos, fíjense qué importancia es, o qué importante es para nosotros la dependencia del Espíritu Santo. Y nos lo enseña la vida
de 12 personas, de 3 personas, de una persona, de 120 personas o de toda la multitud que acompañaba al Señor. Transportemos nuestra mente, hermanos, al año 30 de la era cristiana. Cristo moviéndose por la tierra, y decía yo, al Señor lo seguía una multitud, pero de esos escogió a 120 para enviarlos a predicar de 2 en 2. De esos 120 escogió a 12 que Él le llamó apóstoles. De esos 12 escogió a 3 que eran sus más cercanos, su círculo cercano. De esos 3 escogió uno que le llamaba el discípulo amado. Qué maravilla, ¿no? Ser de la multitud no importa. Somos de la chusma, pero andamos con Él. Pero dice, no, yo quiero ser de los 120. De los 120, qué suave, ¿no? Pero andamos con Él. Ahora, de los 12 que comían en su mesa, de los 3 que platicaban con Él, de los 3 hermanos que estaban en una montaña en una ocasión, cuando el Señor se lleva a estos 3 elegidos y aparecen de repente en una visión celestial, aparece el representante de la ley, Moisés, el representante de los profetas, Elías, y el representante de la gracia, Jesucristo. Y se transforma delante de estos 3, y su rostro resplandecía y sus vestiduras se volvieron blancas, y le dice uno de ellos, Señor, aquí nos quedamos. ¿Para qué bajamos de la montaña? Es más, si quieres hacemos 3 nichitos. Uno para ti, uno para Elías y uno para Moisés, pero aquí nos quedamos. Qué padrísimo, ¿no? Viene el tiempo del arresto de Jesús. Y esos 3 se echaron a correr. Cobardes. Minutos antes le habían dicho, Jesús les dijo, me van a venir por mí, me van a crucificar, voy a sufrir. Y este que vio la gloria de Dios en el monte de la transfiguración le dijo, Señor, yo voy a estar contigo hasta el último momento. Mira, Pedrito, cállate. Porque mira lo que te voy a decir. Por ahí va a andar un gallo. Y antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Hermanos, estuvo en la gloria de Dios, en la misma gloria de Dios. Pedro le dijo, Señor, aquí nos quedamos. Pero cuando el Señor está arrestado, crucificado y muerto, corrió. En su primera negación, la gente que lo identificó ahí, vieron a Pedro y le dijeron, tú eres de los que andaban con él. Ni lo conozco, no sé quién es. De esos, muy parecido, hermanos, a esos hermanos que tienen amigos del mundial, que cuando se los ve sus amigos dicen, tú eres de los que vas a la iglesia, ¿verdad? Mi esposa, yo la acompaño. Lo vuelven a identificar y dicen, tú andabas con él, mira, tu forma de hablar te delata, tú hablas como los de habitación. No, mira, para que veas que no, mira. Ay, jole, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Porque dice la Biblia, y empezó a maldecir. Había estado en la misma gloria de Dios. A este grupo de personas, hermanos, en Lucas capítulo 24, versículo 49 les dice, he aquí, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero ustedes, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es el que les va a dar poder. Y Hechos capítulo 1, versículo 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Verso 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y capítulo 2, versículo 1 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo la bendición del Padre y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, qué tremenda vida la de estos hombres. Habían estado con Jesús, pero el profeta, Dios por medio del profeta dijo, yo enviaré la promesa del Padre. Y es ese poder que viene sobre los hijos de Dios para vivir, escúchenme, una vida diferente. La vida cristiana se vive diferente a partir de ese momento. ¿Sí me están captando, hermanos? Porque la vida cristiana se puede vivir en el poder del Espíritu Santo. Es la promesa para los hijos de Dios. Eso hace, hermanos, una enorme diferencia. Hermanos, estamos viviendo en una era en que el cristianismo se trata de vivir sin el poder de Dios, con fuerzas humanas, con una simple práctica religiosa, tal vez con buenas intenciones, pero fracasamos y fracasamos y fracasamos. La vida cristiana, hermanos, no empieza con haz más. La vida cristiana debe empezar con recibe más. Así empieza la vida cristiana. ¿Y qué recibimos? El poder del Espíritu Santo para vivir una vida diferente. Eso hace, hermanos, la gran diferencia en nuestra vida. ¿Cuáles fueron los resultados de esa experiencia para los discípulos de Jesús? Para los mismos que habían caminado con Él. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, vamos a marcar nada más 3 diferencias. Número 1, esos hombres recibieron valentía de parte de Dios. Pedro, en el versículo 14 al 36 de este capítulo 2 de los Hechos, registra el sermón más poderoso de Pedro. Ya el Señor ya no estaba con ellos, pero registra el sermón más poderoso porque se pone de pie. Y escúchenme, hermanos, el que antes le negaba, ahora lo está proclamando como el Señor. ¿Y en un sermón? ¿Cuántos se convirtieron al Señor? ¿Cuántos? Ahí dice. ¿Se han leído su Biblia? Ahí dice. ¿Cuántos? ¿Cómo? Como 3,000. ¿Alguna vez han participado en un culto de bautizos? ¿Sí? ¿Cuántos se han bautizado? En un culto de bautizos. En un culto de bautizos, ¿cuántos se han bautizado? 5, 3, 22. Eso estuvo bueno, ¿ah? Bien rapidito, ¿ah? Bien rapidito, 22 bautizados. ¿Cuántos se bautizaron esa vez? 3,000. Bien rapidito. ¿Cómo 3,000? Recuerdo una vez que estaba bautizando, hermanos, un grupo de personas, entre ellos estaban mis hijos, en un río de aguas termales. Y estuve más o menos como unas 2 horas dentro de ese río. Se me hincharon los pies. Eran como unos 15 o 20 personas. Pero el efecto del agua termal, el tiempo en el agua, pero no pasaba de 20 personas. Y se me hincharon los pies. 3,000. Con el poder y la valentía de un predicador lleno del Espíritu Santo. Eso marca la diferencia.
Es otra experiencia otro resultado de esto es la convicción de pecado. Dice la Biblia en el versículo 37 que al oír el sermón de Pedro, dice que la gente se compugía de corazón y tenían una pregunta: ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Porque el Espíritu Santo hace cambios en el predicador y en los oyentes. Y como consecuencia, hermanos, versículo 41 al 47, nace una iglesia poderosa que tiene vigencia en este año, en esta ciudad. Y que aquí hay una representación de esa iglesia poderosa. ¿Qué aprendemos entonces, hermanos, de esa experiencia maravillosa conocida como el Pentecostés? Les doy 3 lecciones que podemos aprender, hermanos. Número 1. Esta promesa es para mí. Eso lo podemos aprender de la palabra. Esta promesa es para mí. No solamente incluye a los que escucharon el sermón en Hechos capítulo 2, me incluye a mí. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Me incluye a mí. Número 2, amados hermanos, piensen muy seriamente esto. El Espíritu Santo no es un lujo. El Espíritu Santo es una necesidad en la vida de cada creyente. Sin Él no hay victoria sobre el pecado y no hay poder para testificar. Les doy una nota. Solamente la voy a mencionar porque creo que no pasa con ustedes. Eso pasa de la Toyota para allá. Cuando se le presenta una oportunidad de testificar de Cristo, ¿lo hace o le huye? ¿De dónde viene ese poder? Del Espíritu Santo. Ese poder para decirle a una persona, no importa cómo sea, el Señor puede cambiar tu vida. Mírame a mí. Atrévase a decirle eso a la gente. Mírame a mí. Si Dios me pudo cambiar a mí, te puede cambiar a ti. Viene esa valentía a través del poder del Espíritu Santo. Y miren qué poderosa promesa del Señor. ¿Qué aprendemos aquí? Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Miren qué precioso pasaje tenemos aquí, promesa del Señor Jesús. Tiene muchas promesas, pero vamos a destacar la principal esta mañana. Fíjense bien. Lucas 11, 9. ¿Ok? Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y el Señor hace unas preguntas aquí, hermanos, increíbles, ¿no? Pregunta en el versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, hermana Marita, si su hija le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿No? Dile una piedra. Dice, hermana Diana, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado, ¿le dará una serpiente? ¿No? ¿Y si le pide huevo, en lugar de huevo, le da un escorpión? No. Y miren, el Señor Jesús dice, pues si vosotros siendo malos
Somos malos. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice el Señor Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué no recibimos? Porque no pedimos. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto en el diario vivir, hermano? ¿Cómo funciona? Porque estamos hablando de dependencia del Espíritu Santo. Todos los días, como seres humanos, estamos tomando decisiones. Todos los días. Hay dos cosas que usted puede hacer en privado. Una, si aún no ha entregado su vida a Cristo, si aún no ha hablado con Dios para pedirle perdón por sus pecados, si aún no ha hablado con Dios para rendirse a Él, tome un lugar de su día, en un lugar en privado, en su recámara, en su baño, en su cocina, donde esté solo, y dígale, Dios, perdóname mis pecados y ven a mi corazón. Eso va a cambiar completamente su vida. Y la otra cosa que debemos hacer cotidianamente, todos los días, antes de tomar una decisión, apártese a lo privado unos segundos y digan, Espíritu Santo, guíame en esta decisión. No quiero equivocarme. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Tenemos esa herramienta maravillosa de Dios que se llama Espíritu Santo y está disponible para todo aquel que se acerca a Dios y le diga, Espíritu Santo, ven a mi vida. Lléname de ese poder que yo necesito y dame sabiduría para la decisión que estoy tomando. Esto es, hermano, lo que es dependencia del Espíritu Santo. Y no es un cliché, no es algo místico, no es algo simplemente para cumplir con un rito religioso. No, es un estilo de vida. Yo debía haber tenido unos 12 o 13 años en mi tiempo cuando era vago, más que ahora. Estaba jugando en la calle con mis amigos de vagancia. Era tiempo de exámenes. Mi papá era el pastor de la iglesia. La casa de mis papás estaba a un lado de la iglesia. Y mi papá sale del trabajo, llega y me encuentra jugando en la calle y me dice, ¿no tienes examen mañana? Sí. ¿Y no vas a estudiar? Y que me vuelvo bien religioso en ese ratito. Ya estudié. Mentiroso. Y además, mañana en la mañana, me levanto, voy al templo, le pido a Dios y me va a ayudar en mi examen. Y convencí a mi papá. Y mi papá dijo, qué hijo tan maravilloso tengo. Es que mi papá no se acordó que cuando yo era bebé me rentaban cada 24 de diciembre. También. Ustedes saben de eso. Por lo maravilloso que yo era. Hermanos, me levanté muy temprano para ir a la secundaria en mi tiempo de exámenes. Y sí lo hice. Salí de casa, entré al templo, literal, miren, literal. Señor, ayúdame en mi examen, en el nombre de Jesús, amén. Ni siquiera me dio tiempo de doblar las dos rodillas, con una. Llego a la escuela, me ponen mi examen enfrente y lo veo y dije, y empiezo a orar. Señor, recuérdame. ¿Y qué creen que me recordó? ¿Qué te recuerdo si no estudiaste, baquetón?
y me pusieron una R, no de Rodríguez, reprobado. Me hice bien religioso en ese rato. Eso no es dependencia del Espíritu Santo. Dependencia del Espíritu Santo es todos los días en comunión con Él. Vuelvo al principio. Escúchenme. La vida cristiana, amados hermanos, se vive diferente. La vida cristiana se vive diferente. Y si queremos esa vida en dependencia del Espíritu Santo, el Señor cumplió su promesa. En nosotros está, si pasamos tiempo con el Espíritu Santo. Lo necesitamos, hermanos, porque todos los días estamos tomando decisiones. Todos los días. Dependencia del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor añada bendición en sus corazones de la palabra de Dios. Así como están, inclinen su cabeza al Señor. Amado Dios, reconocemos nuestra necesidad de ti. Cada día, cada momento, cada instante, te necesitamos, Señor. Sabemos que la vida cristiana no es de eventos, es un constante dependencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hay promesas que tú has cumplido, Señor, sobre tu iglesia. Qué importante es que las conozcamos, que las sepamos y que nos apropiemos, Señor, de esas promesas sobre tu iglesia, que nos incluye a todos nosotros que estamos aquí esta mañana. No queremos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas o en nuestra manera religiosa de pensar. Queremos vivirla, amado Dios, en el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a en nuestro diario vivir poner en práctica una constante y correcta comunión con Dios a través de tu palabra, de la oración, y guiados todos los días en cada circunstancia y en cada decisión, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entender que está a nuestra disposición el poder de lo alto. Bendice tu iglesia, Señor, y te ruego, Padre, que alguna palabra de las que hemos oído esta mañana haga en efecto en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos entender claramente lo que es vivir en comunión todos los días, ser llenos del Espíritu Santo todos los días a través de una correcta comunión contigo. En el nombre de Jesucristo.